Buenas tardes. Bueno, yo más que una presentación voy a mostrarles una plataforma, pero antes, y lo más importante, darle las gracias a Miguel Ángel, a la organización, por la oportunidad de compartir con ustedes la tarde y escuchar las ponencias tan interesantes. Y bueno, espero que lo que nosotros hemos desarrollado sea también del interés. Voy a contar primero qué hacemos en EC2C en relación con la gestión de agua. Después voy a contar cómo lo hacemos y finalmente por qué lo hacemos, ¿no? Pero yo creo que lo importante primero es ver qué hacemos y por eso lo quiero mostrar con un caso práctico, real, un caso real en la comunidad de regantes del campo de Cartagena. Quizás cuando me vuelvo no se oye bien, ¿no? Bueno. Bien, esta es una plataforma digital, está en la nube, está recibiendo los datos de 500 sensores de suelo y de... ¿Perdón? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Miguel Ángel. ¿Sí? Recuperaremos este tiempo, ¿eh? No preocupes. Bien, bueno, son 500 sensores que se han ubicado en el campo de Cartagena, que es una comunidad de regantes muy extensa, acompañados de 500 sondas meteorológicas, estaciones de clima. Nosotros no hemos instalado el instrumental, nosotros somos una empresa de analítica de datos y lo que hacemos es tomar todos los datos que recibimos de estos sensores y de las estaciones de clima. Sensores y estaciones de clima que se han instalado cada agricultor el que le ha parecido conveniente y en distintos cultivos. Hay cultivos de campaña temporal, como puede ser hortofrutícola, pero hay también cultivos leñosos. Hay mucho limón, hay mandarina, hay naranja, hay vid. Y todos los datos que nosotros estamos recibiendo, que proceden de las fincas, en primer lugar son los datos propios de la finca, la geolocalización. Por lo tanto, sabemos en qué altitud está, en qué ubicación está, cuál es la influencia que tiene de vientos. Por supuesto, tenemos todos los datos climáticos que existen en esa zona, no solamente por la sonda de clima que está instalada, sino también por la capa de datos climáticos que nos aporta la Unión Europea en el programa Copernicus. Tenemos todos los datos de índices satelitales, estamos manejando hasta 11 índices distintos. Nosotros no analizamos imágenes, lo que hacemos es utilizar índices numéricos que los introducimos en el modelado matemático. Utilizamos, por supuesto, los datos del cultivo, de qué cultivo se trata, la fecha de plantación, todo el manejo que se hace a ese cultivo. Y lo más importante, los datos de suelo y los datos de riego, que es a lo que vamos. Datos de la calidad del suelo y datos del uso de agua y en frecuencia, en tiempo de riego. Y muy importante, como es todo fertilización en goteo, prácticamente, pues cuál es la fertilización que va en el agua, en el fertirriego, porque lo más urgente e importante que tienen en esta comunidad de regantes es controlar los lixiviados de nitratos, que en este caso van al Mar Menor, que es un gran problema, pero bueno, que en Andalucía pues tenemos problemas similares en cualquier comunidad de regantes, en cualquier acuífero que puede contaminarse con los lixiviados de un suelo saturado. Entonces, en esta plataforma pueden ver que lo primero es una visión que puede tener la comunidad de regantes o alguien que quiera tener una visión macro de cuál es el estado de humedad en suelo que nos aportan todos los sensores. Si hago zoom en la plataforma, pues puedo ver parcela a parcela y los sensores individualmente. También puedo ver cuál es el estado de la humedad a 60 centímetros. Tengo dos alturas, 30 y 60 centímetros en los sensores. Y puedo ver también si hay suelo saturado o no hay suelo saturado por la combinación de todos esos factores que están afectando, que son
El riego que se utiliza, el tipo de suelo, el tipo de cultivo, la climatología, etcétera. Todos son los factores que afectan a que el suelo tenga saturación o no y, por lo tanto, mayor o menor lixiviado. Aquí estamos cubriendo 4 objetivos principales. En primer lugar, la optimización del riego. En segundo lugar, estamos dando recomendaciones de cuál es el tiempo idóneo de riego para evitar la saturación. ¿Cuál es la frecuencia idónea de riego para evitar la saturación? Y después, ¿cuáles son las parcelas concretas que sí van a aparecer con un riesgo de saturación y, por lo tanto, van a provocar lixiviados en exceso? Para ello, no sé si está funcionando así, sí. Para ello, lo que hacemos es, una vez que tenemos el mapa macro, nos podemos ir desplazando a cada una de las zonas y podemos ir a cualquier sensor. Ya nos aparecen individualmente los sensores que están ubicados en parcelas. Esta, por ejemplo, es la parcela Pozos Azules plantada con limón. Bueno, pues si pico en esta parcela, por ejemplo, entiendo, Nacho, que el wifi está yendo a la velocidad adecuada. Correcto. La plataforma está comunicándose con el servidor, donde están ubicados todos los datos que se recogen en tiempo real, los datos acumulados, pero también las predicciones que hacemos en el modelo matemático. No estamos utilizando modelos agronómicos de KSU-C o evotranspiración. Lo que estamos utilizando son modelos matemáticos que combinan muchísimas variables y que, por lo tanto, pueden llegar a ser mucho más precisos en la predicción y en la recomendación de uso para el riego. En esta primera gráfica, cada sensor individual, que es cada parcela, tiene su propia gráfica que se actualiza cuando navega sobre ella. En esta primera gráfica podéis ver cómo el modelo matemático ha determinado que para esta finca, para este cultivo y en las condiciones actuales hay 3 rangos de saturación. El azul de arriba es suelo saturado, el verde del medio suelo normal y el amarillo suelo seco. Por lo tanto, nos está dando el dato de la sonda, nos está dando que están en el extremo de suelo saturado. Aquí lo importante es que no solamente nos da el dato real y conocemos en qué zonas tenemos riesgo de tener lixiviados y, por lo tanto, exceso de nitratos que vayan al acuífero, sino que además podemos abrir la gráfica de necesidades netas de riego que me recomienda cuál es el tiempo de riego idóneo y cuál es la frecuencia de tiempo idóneo para conseguir estar en el nivel normal de saturación, ni en el saturado, que estoy regando de más, ni en el seco, que el cultivo va a estar sufriendo. Y de nuevo, cada gráfica está calculada a 30 y 60 centímetros y está totalmente personalizada a parcela, cultivo, condiciones, se actualiza teniendo en cuenta condiciones actuales de clima, no utiliza una fórmula genérica, experimental o agronómica, sino que utiliza fórmulas matemáticas que se actualizan constantemente y se adaptan a la situación en ese momento y dan la recomendación teniendo en cuenta esa situación concreta. Entonces, en estas gráficas, además de la recomendación de riego, que sería la columna azul, tenemos también la recomendación a futuro, sería esta, en la que no hay una columna roja al lado, que es la realidad, el riego que se ha efectuado, consecuentemente en la humedad que se está teniendo en esa capa del suelo, sino que damos una predicción con las condiciones previstas de clima y las condiciones actuales y que ha tenido el cultivo, cuál sería el riego idóneo para no salirse de la zona de saturación normal, que al fin y al cabo es el objetivo prioritario. Después, aquí abajo también hacemos un cálculo predictivo de la evapotranspiración que va a tener el cultivo con las condiciones que se esperan en los próximos días. De manera que te da una perspectiva de cuáles son las condiciones a las que se puede enfrentar en un futuro y de esa manera se regulan los caudales de riego, los tiempos de riego, etcétera, porque el sistema se comunica directamente con el sistema de riego automatizado. Si no hay un sistema de riego automatizado, el sistema te da la información y a través del control de riego que tenga la propia parcela, pues ya actúa el agricultor adecuadamente para conseguir no estar fuera de rango. De esta manera, bueno, además aquí también estamos aportando las predicciones, en esta gráfica de abajo, las predicciones que existen de lluvia y de temperatura
concretas en esa parcela para ese cultivo. A título informativo, son datos que nosotros utilizamos en las recomendaciones, pero los aportamos a título informativo porque aportan información para el agricultor. Pero lo más importante para el agricultor en este caso es controlar que en sendas profundidades está teniendo un riego adecuado para no tener suelo saturado, ni tampoco suelo seco. Y la segunda información más importante es ver cuál es la recomendación a futuro de riego, en tiempo de riego y en frecuencia de riego, para seguir en esa línea de saturación óptima y, por lo tanto, de optimización de uso del agua y rentabilidad del agua. Aquí en Cartagena les interesa sobre todo la rentabilidad del agua. No hay mucha agua, pero la que hay es cara. Antes lo han mencionado los colegas que han estado interviniendo. Por lo tanto, tienen que tener una máxima rentabilidad del agua que utilizan. Suelos saturados están tirando agua, no solamente contaminando y un problema medioambiental que la Consejería les está acuciando, sino además están desperdiciando el bien del agua, ¿no? Y bueno, esto es todo lo que les quería enseñar. Ha sido breve, ha sido un caso práctico real en una comunidad de regantes. Es perfectamente trasladable a cualquier comunidad de regantes en donde existan sensores, da igual qué tipología de sensor, y que por supuesto se pueden instalar sensores a partir de los proveedores correspondientes, y nosotros lo único que hacemos es la capa de analítica, la capa de inteligencia de datos, para extraerle todo el valor a esos datos que se están generando, integrados con los datos públicos de satélites, climatología, etcétera. Muchísimas gracias. Pedro, no te vayas. Pedro, no te vayas. Vamos a dar tiempo, hemos ganado tiempo. Si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No. Yo sí tenía una cuestión en relación con este caso de uso que has presentado. ¿Qué nivel de uso de la información, si tenéis alguna capacidad de medir esto, están haciendo los agricultores en relación a la información que le estáis aportando? Sí, en este caso es múltiple. Por un lado, el agricultor que tiene ese limón en pozos azules y que está cuidando de su cultivo, está haciendo uso de esta información a través de los datos que recoge y las recomendaciones que le damos para tener un mejor uso del agua en su cultivo. Además de tener una mayor rentabilidad en el agua, está teniendo un menor impacto en el suelo. Por lo tanto, cuando inspeccionen las condiciones de los acuíferos y las vertientes al mar menor, pues no va a tener él, puede demostrar que él tiene en orden el uso de aguas. Por lo tanto, esa es una función para el agricultor. Pero agricultores que están cooperativizados o que pertenecen a unas asociaciones o que están en la comunidad de regantes pueden ver el mapa global de su zona. En este caso hemos podido ver todo el campo de Cartagena, pero puedes concretarlo en una zona concreta de interés. Entonces puedes saber cómo se están comportando en tu zona distintos agricultores con el mismo cultivo, quizás con distinto tipo de suelo, y entonces tienen distintas condiciones, pero con el mismo cultivo, con unas condiciones climáticas parecidas, puedes ver cuál es el mejor uso que están haciendo. Y pueden dar recomendaciones. En esta parcela se está haciendo este tipo de tratamiento, de fertirriego, por lo tanto, es idóneo y se podría hacer en el resto, y todos ganan, ¿no? Eso es otro uso, un poco más comunitario. La pregunta iba más, entiendo esos usos a los que hace alusión, pero del número de agricultores que están presentes en ese territorio, ¿cuántos son conscientes de este tipo de herramienta y han hecho de alguna forma uso de ella? Perdona, no entendí tu pregunta, Miguel Ángel. Hoy en día, esta herramienta en concreto ha sido desarrollada o impulsada por la comunidad, por la comunidad de Murcia, por la Consejería. Por lo tanto, el agricultor, en primer lugar, no le está costando dinero. Los sensores tampoco le han costado dinero, porque los sensores los ha instalado la comunidad, pero a cambio de que la comunidad los está vigilando y los está controlando, porque el Mar Menor tiene un problema muy serio. Es un caso muy particular. En una comunidad de regantes, cualquiera, en Andalucía, lo idóneo es que sea la propia comunidad la que hace la instalación de sensores, si no son existentes, que muy probablemente lo sean, y tenga el autocontrol de lo que están haciendo sus regantes.
y al tener el autocontrol de sus regantes pues pueda tener una mejor gestión. Pero allí en este caso en Cartagena todos, porque están monitorizados por la consejería. Por prescripción legal. Prescripción legal. El problema en el Mar Menor es severísimo. Es la mejor forma de adopción de tecnología. Aquí no hay barreras, sino por impositivo legal. Sí. Vale, muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Alguna cuestión? Hola, buenas tardes. Los sensores de detectores de humedad, ¿cómo se conectan? ¿Cómo envían la información? Están comunicados por tarjetas SIM, todos, y todos envían la información a un centro de datos. Es decir, que cada uno lleva su remotita. Cada uno lleva su tarjeta SIM. Vale. Y si no hay luz en esa... Todos los sensores tienen una estación climática que incorpora una placa solar. Vale. Si falla la batería, si falla la placa solar, no recibimos el dato de ese sensor. Lo sabemos inmediatamente porque se nos ilumina en rojo, entonces van a corregirlo. Pero normalmente funciona. Vale. Ok, queda claro. Son sistemas autónomos. Son remotas como otra cualquiera, vamos. Sí, sí, sí. Pero ya digo que nosotros, como EC2C, no somos responsables ni del diseño del sensor ni nada. Nosotros, de hecho, habían hecho todo el despliegue y estaban recibiendo el dato del sensor, pero no sabían qué hacer con esos datos. Entonces nos llamaron a nosotros para que hiciésemos la analítica de todos esos datos integrados con los datos públicos de clima, satélite, etcétera, y hemos conseguido sacarle partido, sacarle jugo a todos esos datos a través de este sistema de modelado y aportarle las recomendaciones. Nosotros solamente ponemos la capa de datos o de analítica de datos. Todo lo demás son los agricultores, la consejería, los fabricantes de sensores lo que lo han hecho. Sí, Pedro. Complementando la pregunta que hacía Miguel Ángel de número de agricultores. Bueno, venga. Bueno, yo soy Melchor Guzmán de la Agencia Pública de Gestión Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura de Andalucía. Bueno, vamos a ver. Decía que complementando la pregunta que ha hecho Miguel Ángel, has dado alguna información, pero me gustaría saber si tenéis dentro de la empresa, de la consultora, o tiene datos la consejería, posiblemente sea la consejería, en este caso de Murcia, lo que la tenga, del impacto que está teniendo, es decir, años que lleva este sistema, y si hay ya comparativos, porque al final lo que pretendemos es mejorar la eficiencia del uso del agua, ¿no? Y sin que el rendimiento de los cultivos se vea afectado, e incluso se vea afectado positivamente con esa colmatación de suelos que tenéis. Y bueno, impactos y tiempo. Gracias. Sí, nosotros, como digo, no somos protagonistas en el proyecto, somos complementarios, solamente con la información esta, pero sí tenemos algunas noticias de que efectivamente el proyecto pues lleva un año en curso, tiempo más que suficiente para haber comprobado el impacto. Y nos consta, por lo que nos comunican, porque están midiendo perfectamente el impacto, que hay muchísimos menos lixiviados, lo están controlando, porque están haciendo analíticas, y está habiendo mucho ahorro de agua, porque en aquellas zonas saturadas se están dando cuenta que tienen que reducir el riego y lo están llevando a su justa medida. También es verdad que en zonas que no estaban regando adecuadamente están incrementando un poquito, están ajustando, ¿no? El ajuste ha tenido como consecuencia un ahorro considerable en agua, hasta el punto, ellos sobre todo se abastecen de la desaladora de Cartagena y del trasvase, hasta el punto que ahora tienen una mejor conciencia, un mayor conocimiento de las necesidades de agua que van a ir teniendo. Y algo muy interesante, que también nos ha llegado a nosotros como una consecuencia del proyecto, y eso lo van a trasladar a los agricultores. Nos hemos dado cuenta, se ha detectado que ciertos cultivos son más idóneos en ciertas zonas y van a hacer una rotación de cultivos
precisamente por comparativas, porque por la calidad del suelo, por la climatología, por las condiciones y por las necesidades del cultivo, pues hay zonas donde merece, por ejemplo, poner melón, y hay zonas donde merece poner lechuga, o zonas donde merece poner limón, y zonas donde no. Entonces, la optimización del juego del territorio para el cultivo también ha sido una consecuencia que no se esperaba, pero que ha salido como análisis de todo esto. Pero sí hay un ahorro importante. Muy buenas. Mira, quería hacerte una pregunta por clarificar un poco, porque no me había quedado muy claro. Vosotros al final hacéis mediciones esporádicas de nitratos o cualquier tipo de macronutriente en suelo, y con eso es con lo que hacéis las predicciones con lo que creáis vuestro modelo. No realizáis mediciones. No, nosotros las mediciones de nitratos las hace el agente correspondiente, que normalmente pues es por la administración, que es la que hace el cuidado de la calidad de aguas. Eso es una tarea que ha sido la que ha provocado que este proyecto esté en marcha. Nosotros lo que hacemos es simplemente analizar todos los datos que recibimos. Datos de cultivo, de riego, de clima, satelitales, no de los nitratos. Y con todos esos datos, nuestro modelo matemático es capaz de dar una instrucción o una recomendación por parcela, por cultivo, localizada, del riego óptimo para que el suelo no sature, pero para que el cultivo tenga el agua que necesita y que la productividad no baje, porque al final todo esto es rentabilidad del agua y del cultivo, pero que no se sature el suelo, porque lo que estaba ocurriendo es que se estaba saturando el suelo y por lo tanto iban muchos lixiviados al acuífero. Entonces, si evitas que se sature el suelo y tienes el riego justo, vas a evitar el problema aguas abajo. Nosotros nos limitamos a recomendar cuál es el riego óptimo para no saturar, y somos capaces de prever cómo va a ser la saturación en el estatus actual de riego con las condiciones de clima venideras, y por lo tanto somos capaces de decirle no solamente quién lo está haciendo mal, sino qué hacer en los próximos días para no hacerlo mal. Nosotros damos recomendación de riego. Si el agricultor la sigue, que la están siguiendo, fenomenal, porque es bueno para ellos también. Si no la sigue, va a haber lixiviados en su zona de afección. Pero ahí nosotros no entramos, hacemos un mero análisis de datos. Gracias.